Creo que aquí ya vamos a dar un tono un poquito más distinto, vamos a hablar un poquito de sistemas arbitrales, resolución de controversias alternativas, y para ello voy a presentar a Diana Santana. Para dar una pequeña reseña de quién es Diana. Diana es abogada mexicana, graduada de la Universidad Panamericana. También tiene un LLM en resolución de conflictos comparados en Queen Mary University en Londres, y además tiene experiencia en distintas instituciones arbitrales, como es la Cámara de Arbitraje en Corea, también la Cámara de Arbitraje en Beijing y la Cámara de Arbitraje Internacional de Hong Kong. Además de la experiencia en el mundo arbitral, Diana también ha participado, o recientemente participó, como fellow de Cleros. Así que sin nada, voy a dejar a Diana que explique un poco sobre su investigación, que habla de Cleros en el marco del arbitraje internacional, y luego eso va a servir de un punto de partida para tener un panel donde vamos a tener a David Abad, a Diana, mi persona, y a Federico, discutiendo algunos elementos sobre el futuro del arbitraje internacional. Así que Diana, sin nada más, te dejo la palabra. Hola, muchas gracias, Mauricio. Voy a compartir ahora mi presentación. ¿Me escuchan y me pueden ver? Perfecto, Diana, sí. Ok, gracias. Está bien, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias también a Federico y a Mauricio por la invitación. Así es, pues mi nombre es Diana Santana, soy abogada de México, residiendo en Hong Kong, y hoy tengo el placer de compartir con ustedes mi investigación titulada Cleros dentro del marco del arbitraje internacional. La comunidad del arbitraje internacional ha comenzado a explorar la tecnología blockchain, y para crear un mecanismo de resolución de controversias adecuado para disputas que puedan surgir por el uso de esta tecnología, el arbitraje busca también que esta nueva tecnología de cadena de bloques o blockchain también tome en cuenta la naturaleza del proceso del arbitraje. Para eso, mi investigación con Cleros tuvo como objetivo 3 puntos principales. Primero, analizar las ventajas y desventajas de deslocalizar Cleros en el contexto del arbitraje internacional. Segundo, examinar cómo aumentar la eficacia y validez de un proceso de arbitraje de cadena de bloques. Y finalmente, proponer un enfoque realista que combine la justicia Cleros con el marco legal territorial del arbitraje internacional existente. Entonces, empezamos. Primera parte, la importancia del asiento arbitral en la justicia Cleros. En el arbitraje internacional, el término asiento del arbitraje o silla arbitral, por su traducción del inglés, se refiere al lugar legal donde se lleva a cabo el arbitraje. Esta ubicación determinará principalmente 4 puntos, entre otros más, pero principalmente la ley aplicable al procedimiento de arbitraje, también conocida como lex arbitri. Segundo, la función suplementaria que tendrá la autoridad local competente dentro del proceso. Tercero, la posibilidad de llevar a arbitraje el objeto de controversia. Y cuarto, si un laudo es inválido según la ley del arbitraje, del lugar del arbitraje. Y por tanto se entiende que la sede del arbitraje sustenta el marco legal del proceso arbitral. Por eso su importancia. En este contexto, y es muy importante aclarar, la obsoleta teoría del arbitraje transnacional o deslocalizada, que establece que el proceso arbitral no debería de estar anclado a ningún sistema legal, ha sido retomado e impulsada ahora por la popularización de nuevos medios electrónicos de transacción como la tecnología blockchain. Sin embargo, creo que es también muy importante aclarar que el concepto de descentralización
dentro de las nuevas tecnologías de cadena de bloques o blockchain no afecta el requisito de tener una sede de arbitraje. Y esto es muy importante para los árbitros porque especialmente considerando que la opinión dominante de los comentaristas es que la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, o conocida también popularmente como la Convención de Nueva York, el principio de territorialidad sigue siendo una postura dominante. Aunque también es importante señalar que la concepción del arbitraje internacional moderno otorga especial reconocimiento al principio de autonomía de las partes. Y esto lo digo porque en este sentido, esta primera parte concluye en general que un proceso arbitral requiere estar alineado dentro de un marco jurídico para su legitimidad y que además el principio de autonomía de las partes incluso reconfirma la importancia de tener un asiento arbitral al ser también dicha selección de foro la expresión de la voluntad de las partes. Segunda parte. ¿Cómo ejecutar los laudos arbitrales de cleros? El artículo 2 de la Convención de Nueva York requiere que los acuerdos de arbitraje estén firmados y redactados por escrito. El artículo 2 de la Convención, por tanto, se menciona que a menudo conduce a la muerte prematura del arbitraje de cadena de bloques o blockchain por la mayoría de los acuerdos codificados que no cumplen con el requisito de por escrito. Y es que, a pesar de que existen leyes modelos y recomendaciones internacionales para reconocer acuerdos arbitrales consentidos a través de medios electrónicos, en la práctica, y esto creo que es muy importante, estas incertidumbres se dejan en manos de los jueces locales para su interpretación. Y se espera que los Estados miembros de la Convención de Nueva York aborden estos temas en consonancia con el espíritu de pro-ejecución y pro-arbitraje de la Convención. Por tanto, los tribunales nacionales tendrían que modificar sus leyes en sintonía para aprovechar los beneficios de la tecnología blockchain sin que requieran autenticación en papel. Y es en ese sentido que, considerando que el arbitraje de cadena de bloques es una plataforma capaz de almacenar todos los documentos relacionados con un proceso de arbitraje desde el principio hasta el final, y que, siguiendo esa misma línea, la ley modelo de la CENDUMI de 2006 sobre arbitraje comercial internacional establece que el requisito de un acuerdo arbitral escrito podría cumplirse mediante una comunicación electrónica si la información contenida en el mismo es accesible para poder ser utilizada para su posterior referencia. Sobre esta base, dentro de mi investigación propongo que la parte que solicita la ejecución del laudo codificado en virtud del artículo 4 de la Convención de Nueva York puede simplemente acceder al servidor blockchain con su clave única para encontrar el acuerdo de arbitraje codificado original y, por tanto, considerar un acuerdo blockchain codificado de cleros válido conforme a la Convención de Nueva York. No obstante, en la práctica, parece inevitable que para que un acuerdo codificado se considere válido, deba ser reproducido o al menos certificado en papel. Y está bien, también dentro de mi investigación, basado en la propuesta del doctor y el árbitro Abdel Wahab, se propone que un laudo electrónico o codificado y un acuerdo arbitral codificado pueden cumplir en última instancia con los artículos 2, 4 y 5 de la Convención de Nueva York, simplemente reproduciéndolos por escrito.
Así es como esta segunda parte de mi investigación concluye que para asegurar la validez y la eficacia de un proceso de arbitraje de cleros, los acuerdos arbitrales, así como los laudos codificados por los árbitros de cleros, puedan en última instancia ser reproducidos y firmados por escrito. Tercera parte. Revisión judicial en la justicia descentralizada de cleros. El arbitraje de cleros se basa en una red de jurado privado, como ya se ha mencionado. Esta toma de decisiones se incentiva monetariamente para resolverse con la decisión mayoritaria, por lo que a grandes rasgos, los jurados que votan con la mayoría reciben una bonificación, mientras que los jurados que votan en contra de la decisión prevaleciente pierden valor monetario. En este sentido, cleros tiene varias características que reducen lo que nosotros entendemos por arbitraje internacional convencional o tradicional. Una resolución de arbitraje de blockchain, para empezar, se entiende como autoejecutable y en principio no requeriría la asistencia de cortes nacionales ni el reconocimiento de ejecución física establecido en la Convención de Nueva York. No obstante, permitir que se escape automáticamente de la supervisión de cualquier corte nacional podría a su vez generar dudas sobre un juicio legítimo. Mientras que como acuerdo privado la naturaleza del arbitraje se deriva de un contrato, la resolución judicial no. Y los tribunales nacionales tienen el poder de revisar un laudo arbitral si es necesario. Y por ende, un proceso independiente y autorregulado se argumenta que puede poner en peligro la protección diseñada para las partes dentro del contrato, así como las protecciones otorgadas dentro del sistema legal. Por tanto, en nombre del orden público, algunas jurisdicciones no permiten que se evite la revisión judicial de sus tribunales nacionales. Es por eso que, siguiendo nuevamente la sugerencia del doctor y árbitro Abdel Wahab, el arbitraje de cleros debería garantizar que el proceso sea accesible a los tribunales nacionales, debido al riesgo de que al buscar la ejecución, los árbitros de cleros puedan poner en riesgo su laudo al alejarlo de la intervención del tribunal. Y es en ese contexto que ahora voy a comparar un proceso de arbitraje blockchain como plataforma autoejecutable, descentralizada y autocontenida, análogamente con la renuncia del derecho de apelación judicial ante las Cortes Nacionales de un laudo arbitral. Esto comparando y contemplando que la apelación de cleros se lleva dentro de la misma plataforma privada, con lo cual propongo, solo para propósitos de análisis, que compararlo con la renuncia del derecho de apelación judicial contemplado en el arbitraje internacional. En este sentido, Suiza fue uno de los primeros países en promulgar leyes que prevén la posibilidad de excluir los procedimientos de anulación en el arbitraje internacional y que todo quedara resuelto a través de este mecanismo privado de resolución de controversias sin requerir la intervención judicial. En esa misma línea, las reglas del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional establecen que se considerará que las partes han renunciado a su derecho a cualquier forma de apelación, y creo que esto también es importante para la comunidad que somos de cleros, en la medida en que dicha renuncia pueda hacerse válidamente. En ese mismo sentido, la Suprema Corte de Suiza
afirmó que no será suficiente para constituir una exclusión de los procedimientos de anulación, es decir, anular procedimientos judiciales, si las partes no han incluido un lenguaje claro en sus contratos que reflejen las intenciones de las partes de renunciar a este derecho, el derecho de una intervención judicial por parte de las cortes locales. Y es así que en el caso, por ejemplo, de Popak and Leipzig, el tribunal canadiense decidió que las partes no pueden contratar fuera del mecanismo de no apelación establecido en el artículo 34 de la Ley Modelo de la CENDUMI. Y en ese sentido, el tribunal explicó que la supuesta exclusión contradecía las disposiciones imperativas de la propia ley modelo o el orden público nacional. Para aclarar esto más, nuevamente es: renuncio a mi derecho de una intervención judicial por parte de las Cortes Nacionales, y análogamente comparándolo con el derecho de exclusión de apelación contemplado en el arbitraje internacional, este caso, el tribunal expuso que esta exclusión contradecía al orden público y a la ley modelo. Por el contrario, en el caso de Noble China Inc. and Ley, el Tribunal de Ontario sugirió que el artículo 34 no era una disposición obligatoria de la ley modelo. Sin embargo, en el caso de Popak, la decisión aclaró que, y esta vez cito, si las partes acordaron un procedimiento de arbitraje que entra en conflicto con otras disposiciones obligatorias de la ley modelo o el orden público, este acuerdo sería ineficaz. Siguiendo esta misma línea, ahora supongamos que un laudo de cleros ha sido anulado en el estado que argumentaba que la autoejecución iba en contra del orden público local, incluso considerando una decisión que ha sido apelada dentro de la misma plataforma de cleros y finalmente autoejecutada, o que cleros como plataforma autocontenida sea considerado un proceso inválido en su lugar de origen o asiento arbitral. Si el tribunal de la sede del laudo arbitral anula el laudo, la regla general es que no se puede ejecutar en otro país, según la Convención de Nueva York. Sin embargo, no todos los países que son miembros de la Convención de Nueva York rechazarían la ejecución de un laudo que ha sido anulado en su país de origen. Las leyes de Suiza, Francia, Rusia y Bélgica son ejemplos. Así, el Tribunal Supremo francés, en el caso de Hill Norton Company and Omnium Treatment and Recovery Company, estableció que la teoría transnacional en el arbitraje tiene como objetivo desvincular un proceso de arbitraje de este control, afirmando que un laudo arbitral internacional no está anclado a ningún sistema legal, incluido el país del lugar del arbitraje. Y en consecuencia, de acuerdo con esta teoría transnacional, cualquier tribunal nacional puede establecer jurisdicción sobre un laudo arbitral. Sin embargo, la teoría predominante sobre la silla del arbitraje, como lo mencioné antes, es la teoría territorialista, la cual establece un vínculo legal entre el procedimiento del arbitraje y el lugar legal del arbitraje. Ahora, el hecho de que un laudo de cleros que haya sido anulado en la sede arbitral pueda ser ejecutado en otro estado, o el hecho de que una decisión de cleros sea autoejecutable, tampoco impediría una revisión judicial por parte de los tribunales nacionales. En este sentido, en el caso de
Dalal Real Estate and Tourism Holding Company, el Ministerio de Asuntos Religiosos del Gobierno de Pakistán, las partes entablaron procedimientos de anulación ante el Tribunal de Apelación de París y procedimientos de ejecución ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. Y en este caso, el Tribunal Supremo del Reino Unido se negó a ejecutar el laudo, alegando que no había pruebas suficientes de un consentimiento para arbitrar, a diferencia de las conclusiones del Tribunal de Apelación de París, que confirmó el laudo. Es por eso que en este sentido, la revisión judicial de un laudo arbitral se ejerce con el fin de preservar la integridad del procedimiento arbitral en consonancia con las leyes nacionales. Por tanto, la exclusión contractual de los procedimientos de anulación podría considerarse un impulso atractivo para cleros, como una plataforma de justicia autoejecutable, descentralizada y autocontenida. Y también en ese sentido se asume que al ser un proceso autorregulado y autoejecutado, tampoco requeriría de alguna intervención judicial. Sin embargo, la característica de ser una plataforma autoejecutable y autocontenida, como lo he mencionado, no excluye completamente la revisión judicial, aún contemplando que no se requiera la ayuda de un Estado para una ejecución física. La autonomía de las partes es el reconocimiento del poder para elegir el arbitraje internacional exclusivamente bajo las leyes nacionales, las cuales legitiman en primera instancia la posibilidad de ir a arbitraje. Y es en ese contexto que es cuestionable si un proceso autónomo otorga la capacidad a las partes para decidir plenamente sobre su proceso de resolución de disputas. Y por tanto, si Cleros permitiera la opción contractual de ejecución automática, debería de permitir que los tribunales nacionales pertinentes conservaran un poder residual para ocuparse del arbitraje de cleros. En conclusión, las partes pueden elegir el arbitraje de blockchain por una variedad de razones, entre las que se encuentran sus características de autoejecución y autorregulación. Sin embargo, la teoría territorialista líder en el arbitraje internacional reconoce el poder que tienen los tribunales nacionales de la sede del arbitraje para realizar una revisión del proceso si es necesario. Y es en ese sentido que los estados tienen como objetivo preservar la integridad de un proceso arbitral, por lo que la asistencia judicial en un arbitraje de blockchain proporciona en última instancia un salvaguardas contra una decisión injusta. Pero también, no obstante todo lo anterior, también se reconoce que la enmienda a legislaciones nacionales y ciertas reglas institucionales son indispensables para lograr un arbitraje más flexible, abierto y transnacional para un proceso de arbitraje blockchain realista. Y en este sentido es discutible si los desafíos presentados para el arbitraje de blockchain por el marco legal existente pueden superarse. Pero esta investigación, no obstante, ha intentado dar un paso más para mancomunar la tecnología blockchain con el marco legal existente en el arbitraje internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y aparte, déjeme agregar una cosa, que Diana es reciente ganadora del muy prestigioso premio NAPERT de arbitraje internacional, otorgado por la Universidad de McGill en Canadá, y bueno, impulsado por nuestra amiga Sophie Nappert, que es un árbitro internacional muy importante. Y bueno, también lo de Diana presenta, bueno, un poco la variedad de cosas que hay
dentro de lo que es el mundo clero, ¿no? Ya vimos temas de identidad, vimos los temas de Koki nos mostró los productos diferentes que tenemos en curación, en oráculo. Bueno, ahora vimos un poco cómo encaja esto en el marco de arbitraje. Y para seguir con este tema, vamos a pasar ahora a un panel, así que le voy a pedir a Diana que no se vaya. Y